Buenas tardes, compañeros y profesor. El tema que vamos a presentar mi compañera Joana Evelyn Martínez Barraza y Arlet Montserrat Páramo Ceguera, su servidora, es betaoxidación de ácidos grasos. La betaoxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas acetilcoenzima A, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP. El resultado de dichas reacciones son unidades de dos carbonos en forma de acetilcoenzima A, molécula que pueden ingresar en el ciclo de Krebs y coenzimas reducidas, NADH y FADH, que pueden ingresar en la cadena respiratoria. La oxidación de ácidos grasos ocurre en las mitocondrias. Antes de que los ácidos grasos se puedan catabolizar, deben convertirse en un intermediario activo. Es el único paso en la degradación completa de un ácido graso que necesita energía proveniente del ATP. En presencia de ATP y coenzima A, la enzima acilcoenzima A sintetasa cataliza la conversión de un ácido graso en un ácido graso activo o acilcoenzima A que usa un fosfato de alta energía con la formación de AMP y PP. Como se observa en la imagen, la carnitina actúa como transportador específico de ácidos grasos de cadena larga al interior mitocondrial, donde se realiza la beta-oxidación. La acilcoenzima A cadena larga no puede pasar por la membrana mitocondrial interna, pero su producto metabólico, la acilcarnitina, sí puede realizarlo. La beta-oxidación de ácidos grasos comprende división sucesiva con liberación de acetilcoenzima A. En la beta-oxidación, dos carbonos a la vez que se separan de moléculas de acilcoenzima A, empezando en el extremo carbonilo. La cadena se rompe entre los átomos de carbono y de ahí el nombre de beta-oxidación. Las unidades de dos carbonos que se forman son acetilcoenzima A. Así, la palmitoilcoenzima A forma 8 moléculas de acetilcoenzima A. La secuencia de reacción cíclica genera FADH2 y NADH. El primer paso es la eliminación de dos átomos de hidrógeno de los átomos de carbono 2 y 3, lo cual es catalizado por la acilcoenzima A deshidrogenasa y requiere FAD. Esto origina la formación de transenoilcoenzima A y FADH2. La reoxidación de FADH2 por la cadena respiratoria necesita la mediación de otra flavoproteína, llamada flavoproteína transferidora de electrón. Se añade agua para saturar el doble enlace y formar 3-hidroxiacilcoenzima A, lo cual es catalizado por la enoilcoenzima A hidratasa. El derivado de 3-hidroxi pasa por más deshidrogenación en el carbono 3, catalizado por la 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa para formar el compuesto 3-cetoacilcoenzima A correspondiente. En este caso, el NAD+ es la coenzima involucrada. Por último, el 3-cetoacilcoenzima A se divide en la posición 2,3 por medio de la tiolasa, lo que forma acetilcoenzima A y una nueva acilcoenzima A 2 carbonos más corta que la molécula acilcoenzima A original. Así, la acilcoenzima A formada en la reacción vuelve a entrar en la vía oxidativa de la reacción 2. La oxidación de un ácido graso con un número impar de átomos de carbono da acetilcoenzima A más una molécula de propionilcoenzima A. Los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono se oxidan por medio de la vía beta-oxidación, lo que produce acetilcoenzima A hasta que queda un residuo de 3 carbonos, que es propionilcoenzima A. Este compuesto se convierte en succinilcoenzima A, un constituyente del ciclo del ácido cítrico. En consecuencia, el residuo propionilo de un ácido graso da cadena impar, es la única parte de un ácido graso que es glucogénica. La oxidación de ácidos grasos insaturados ocurre por medio de una vía de beta-oxidación modificada. En esta, los ésteres coenzima de ácidos grasos insaturados se degradan mediante las enzimas que, en circunstancias normales, se encargan de la beta-oxidación, hasta que se forma un compuesto de 3-cis-acilcoenzima A o 1,4-cis-acilcoenzima A de acuerdo a la posición de los dobles enlaces. El compuesto anterior se isomeriza hacia la etapa de beta-oxidación 2, transcoenzima A, correspondiente para hidratación y oxidación de subsiguientes. Formación, utilización y excreción de cuerpos cetónicos. Como se observa, las flechas continuas indican la vía principal que va a seguir cada compuesto. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca de las vías de utilización de los tejidos extrahepáticos.
Si bien, pues, un mecanismo enzimático activo va a producir acetoacetato a partir de acetoacetil-CoA. Esto va a ser en el hígado. Pero en tejidos extrahepáticos, el acetoacetato se activa hacia acetoacetil-CoA por medio de la succinil-CoA acetoacetato coatransferasa. La coenzima A se transfiere desde la succinil-CoA para formar acetoacetil-CoA. Esto con la adición de una coenzima A, pues la acetoacetil-CoA se divide en 2 acetil-CoA mediante la tiolasa y pues esto se va a oxidar en el ciclo del ácido cítrico. Si bien hay un incremento de las cifras sanguíneas, la oxidación de los cuerpos cetónicos va a aumentar hasta que más o menos a una concentración de 12 mol sobre litro. Y esto puede ocasionar que se sature la máquina oxidativa. ¿Le puedes dar en la siguiente diapositiva, por favor? Ok, y ahora les voy a mencionar los pasos de la cetogénesis. Pues la cetosis, el primer paso es que la cetosis no va a suceder en vivo a menos que haya un aumento de las cifras de FFA. Estos son las que son circulantes que van a surgir a partir de la lipólisis de triglicerol en el tejido adiposo. Los FA son, bueno, les voy a decir la definición rápida, que es acción de los ácidos grasos. Estos pues son los precursores de los cuerpos cetónicos en el hígado. Después de la captación por el hígado, pues los FA van a ser objeto de beta-oxidación hacia dióxido de carbono o cuerpos cetónicos, o también de esterificación hacia triglicerol y fosfolípidos. Bien, hay una regulación de la entrada de los ácidos grasos hacia la vía oxidativa mediante la carnitina. La carnitina palmitoiltransferasa o CPTI, y pues el resto de los ácidos grasos se van a esterificar. Ahora bien, también les voy a mencionar para que conozcan la enzima malonilcoenzima A. Esta es un intermediario inicial en la biosíntesis de ácidos grasos. Este es un potente inhibidor de la carnitina palmitoiltransferasa y es formado por la acetil-CoA-carboxilasa. En estas circunstancias, los ácidos grasos entran a la célula hepática en cifras bajas y casi todos se esterifican hacia acilgliceroles y se transportan hacia afuera del hígado en lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Así, en la beta-oxidación por los ácidos grasos está controlada por la puerta de la carnitina palmitotransferasa y esto va a ser hacia la mitocondria. Y pues el saldo de la captación de los ácidos grasos no oxidado va a ser esterificado. A medida que las cifras de ácidos grasos se incrementan, proporcionalmente más ácidos grasos se van a convertir en cuerpos cetónicos y menos se van a oxidar por medio del ciclo del ácido cítrico hacia dióxido de carbono. La partición de acetil-CoA entre la vía cetogénica y la vía de oxidación hacia dióxido de carbono, pues de esta manera la cetogénesis puede considerarse pues un mecanismo que permite al hígado oxidar cantidades crecientes de ácidos grasos dentro de las restricciones de un sistema. Y esto bien acoplado a la fosforilación oxidativa. ¿Le puedes dar en la siguiente diapositiva, por favor? Ok, los ácidos grasos. Estos se sintetizan por medio de un sistema extramitocondrial que se va a encargar de la síntesis completa de palmitato a partir de acetil-CoA en el citosol. Es importante mencionar que la glucosa es el sustrato primario para la lipogénesis y en rumiantes pues es el acetato. En los seres humanos pues nos han informado sobre enfermedades cruciales en esta vía, pero hay una que conocemos todos, que es la diabetes mellitus tipo 1. Esta es una insulinodependiente y en esta hay una inhibición de la lipogénesis. Los ácidos grasos insaturados en fosfolípidos de la membrana celular van a tener importancia en el mantenimiento de la fluidez de la membrana. Estos ácidos grasos esenciales se usan para formar ácidos grasos eicosanoicos,
que van a dar lugar a los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Más o menos ahí, para que se den una idea, las prostaglandinas van a mediar la inflamación y el dolor, e incluso estas van a inducir el sueño. También nos ayudan a regular la coagulación de la sangre y a la reproducción. Y en el caso de los leucotrienos, estos tienen propiedades de contracción muscular y quimotácticas y son importantes en reacciones alérgicas en la inflamación. La principal vía para la síntesis de ácidos grasos, que es la lipogénesis, va a ocurrir en el citosol. Este sistema está presente en muchos tejidos, entre ellos el hepático, el renal, el pulmonar, de la glándula mamaria y el tejido adiposo. Sus requerimientos de cofactor incluyen NADPH, ATP, biotina y HCO3, la cual es una fuente pues, muy importante de dióxido de carbono. Y la acetil-CoA es el sustrato inmediato y el palmitato libre es el producto terminal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a explicar brevemente la beta-oxidación de los ácidos grasos. Una vez en la matriz mitocondrial, las moléculas de acil-CoA van a ser degradadas mediante una secuencia repetitiva de 4 reacciones. La número 1, la oxidación por FAD. La número 2, la hidratación. Número 3, oxidación por NAD+. Y la cuarta es la tiólisis por CoA. Como resultado de estas reacciones, la cadena del ácido graso se va a recortar en 2 carbonos y se va a generar FADH, NADH y acetil-CoA. Y esta serie de reacciones pues se conocen como beta-oxidación porque la oxidación tiene lugar en el carbono beta. Ok, ahora sí, el primer paso. Es catalizada por acil-CoA deshidrogenasa y tiene como resultado la producción de un enoil-CoA con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. El aceptor de electrones es el FAD, que se encuentra unido a la acil-CoA deshidrogenasa como un grupo prostético. Y estos electrones son posteriormente transferidos a la cadena de transporte electrónico. El paso 3 sería que sería catalizada por la enoil-CoA hidratasa, que esta se va a encargar de hidratar el doble enlace entre los carbonos 2 y 3 del enoil-CoA, lo cual va a producir 3-hidroxiacil-CoA. En el paso 4 va a ser catalizada por la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que va a convertir el grupo hidroxilo del carbono 3 en un grupo ceto y va a generar NADH y 3-cetoacil-CoA. Como paso 5 tenemos que va a ser catalizada por beta-cetotiolasa, y va a producir acetil-CoA y un acil-CoA acortado en 2 carbonos. Este acil-CoA acortado puede de nuevo entrar en un ciclo de beta-oxidación, como está mostrado en la imagen de la derecha. Ahora sí le puedes dar en la siguiente diapositiva, por favor. Pues como conclusión de la exposición y la investigación que hicimos mi compañera y yo, tenemos que pues la beta-oxidación es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual pues se va a sufrir remolición mediante la oxidación de un par de átomos de carbono, y esto va a ser de una manera sucesiva y en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se va a descomponer por completo en forma de moléculas acetil-CoA que van a ser oxidadas en la mitocondria para generar ATP. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues la fuente en la que nos basamos para hacer la exposición es del libro de Matthews, Bioquímica, obviamente. Y eso sería todo por parte de mi compañera y yo. Muchas gracias.